Mañana está alguien que hemos charlado tantas veces con él, le puso tanta garra y hemos, la verdad, hecho una amistad que volver a hablar justamente en un día muy especial, porque a él se lo voy a recordar. Está Jorge Prieto en línea, secretario de Salud de la provincia. Aquí está, En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Hola Jorge, qué bueno escucharte, qué lindo volver a estar juntos en el aire de Santa Fe. Y este equipo te saluda, buen día. Buen día Luis, un gran abrazo a ese equipo que nos ha acompañado siempre en esta lucha que ya llevamos prácticamente más de 2 años y medio y que sin duda hemos logrado de alguna forma vencer, ¿no? Con buenos augurios y con buenas noticias. Bueno, te quiero decir algo. La primera pregunta va por un camino totalmente distinto a lo que te habían avisado los chicos, de los cuales vamos a hablar, las chicas y chicos de producción. ¿Qué sentís? ¿Qué se te pasa por tu cabeza cuando mañana se cierre la puerta, se le ponga llave? Estoy haciendo una metáfora, porque en realidad ahí van a continuar otras actividades, las que venían sucediéndose antes, y no esté más el vacunatorio en la esquina encendida de Facundo Zuviría y Estanislao Ceballos. ¿Qué va a pasar por Jorge Prieto por dentro? Mira Luis, realmente es que va a ser un choque de dos emociones muy importantes. Por un lado, la alegría de que estamos parados frente a una situación epidemiológica diferente que nos permite hoy descentralizar las vacunas, porque la logística que tienen estas vacunas hoy se pueden conservar en la puerta de la heladera y se pueden colocar en cualquier vacunatorio. Y por otro lado, la angustia de haber visto crecer, de haber visto lo que vivimos con tiempos, con frío, con calor, con improvisaciones e ingeniería que podíamos articular en el momento para poder llegar lo antes posible. Mira Luis, yo recuerdo el primer día que fue el señor gobernador, que era comenzar la vacunación de los más 90. Ver la cara, tengo una cara muy presente que fue Margarita. Margarita no tenía su turno oportuno, bajó de un colectivo con un bolsito de red, 90 años, y dijo: yo quiero vacunarme porque quiero abrazar a mis nietos. Mira, uno transitó eso y realmente ve hacia atrás lo que hemos hecho. Y vos sabés que a mí realmente me angustia lo que vivimos, me angustia cómo lo tuvimos que vivir y cómo lo tuvimos que asumir. Pese a todo eso, nunca nos dominó el miedo, siempre lo enfrentamos. Hemos salido con las conservadoras a las colas, hemos abierto carpas afuera para poder cobijar el frío, hemos dispuesto una playa de estacionamiento, o sea, articulaciones que se venían generando y gestando con una invención que lo hacía la necesidad, y era esperar cada vuelo, cada avión, cada aterrizaje con aquellas primeras 36.800 vacunas de Sputnik, y bueno, y cómo decidir quién eran los primeros. Y sin duda nunca se dudó en esa estrategia, porque tenían que ser nuestros valientes, tendrían que ser nuestros héroes, que eran quienes estaban a cargo de esta pandemia, que eran los trabajadores de la salud. Y así fuimos creciendo, y creo que esto va a marcar una esquina histórica que sin duda tendríamos que cada uno de los actores que hemos estado ahí dejar nuestras memorias plasmadas en esas paredes, que hoy cuando uno transita tal vez no dimensiona lo que vivimos, pero sí lo que hemos estado adentro, y la gente que ha pasado por allí va a valorar, porque el gesto desde el punto de vista cómo conteníamos, cómo se atendía, nunca hubo cansancio, siempre el buen humor. Vestíamos de alegórico al día, si era vacunación de niños, si eran nuestras personas mayores. Realmente creo que va a ser esta cosa que uno no sabe cómo definirla. Por eso mañana creo que tenemos que estar todos ahí, todos los que hemos formado parte, porque esto fue un equipo construido con un espacio desde educación, desde desarrollo, desde salud, desde protección civil, desde Cruz Roja, desde todo el voluntariado que se sumó de una u otra forma para poder llegar a la situación que hoy estamos atravesando, con una provincia con altísimos porcentajes de vacunación y con una situación epidemiológica que nos está devolviendo las ganas de vivir.
Acá dice, pará, porque están llegando mensajes, Jorge, re emocionada la gente, pero súper, súper emocionada. Uy, no puedo encontrar el primero que quería leer. Dice, qué hermosas palabras, Jorge, gracias por acordarte todas y todos los que trabajamos y pusimos horas y horas adentro de ese y de muchos vacunatorios. Bueno, simplifiqué acá en él. ¿Vos tenés otro? Sí, tengo un montón. Buen día, hermosa nota del vacunatorio. Emocionante escuchar a ese héroe. Un gracias total a todos en la esquina encendida. Qué tarea tan importante realizaron la esquina encendida, siempre tan atentos, con su buena atención. Mis felicitaciones a todos y gracias. Es cierto, esto es una característica de la buena atención que se recibía, siempre con buena onda. Cada persona que iba, no importaba el horario, la verdad que... por lo menos en mi experiencia y en mis cercanos, la experiencia siempre ha sido súper buena y muy amables todos. Jorge, ¿vas a estar en el final, a la última hora? Es decir, sí, nosotros vamos a estar, mañana vamos a coordinar la hora, creo que se van a convocar porque hemos invitado a cada uno que fueron parte de esta historia para que nos acompañen. Creo que tenemos que estar presentes con nuestra gente. Esto es simbólicamente el cierre de todos los mega vacunatorios que vamos a hacer. Hemos pedido también a la señora ministra que nos acompañe porque la estrategia y la política que se implementó para poder tener esta logística impensada, ¿no? Porque si vos recordás, Luis, tuvimos que hacer cursos para manejar ultra freezer, cursos para manejar hielo seco, cursos de cómo sacar un datalogger en el tiempo para conectar una computadora para ver la trazabilidad de una vacuna. Una locura impensada. Sin embargo, fuimos médicos, fuimos ingenieros, fuimos todo lo que se puede hacer. Hemos bajado hasta nuestras personas mayores, hemos acompañado. Nadie se fue sin una respuesta. Yo creo que eso tenemos que valorar porque lo que fue el talento humano y lo que fue la condición de asistencia de cada uno de los que prestó servicio en los distintos vacunatorios, porque tuvimos el CEF 29, tuvimos La Redonda, tuvimos allá la Rural del Rosario, tuvimos los hospitales que abrían carpas. Yo creo que la necesidad hacía que cada uno de nosotros pusiera el ingenio en cómo llegar tempranamente y poder alcanzar los brazos de todos los santafesinos y santafesinas. Creo que esto va a ser para la historia, va a ser cosas que uno recuerda de cada uno de los momentos y cosas que nos han emocionado, como lo que te contaba de Margarita, otras cosas donde los niños iban vestidos de héroes para recibir su vacuna, y la cara de los trabajadores de la salud cuando recibieron su primera vacuna como una nueva esperanza de lucha frente a esto, como decir, algún momento llegará mi descanso después de haber cumplido tal vez 72 horas de una guardia. Bueno, te lo pregunté alguna vez, quiero saber si cambió la respuesta que vamos a la pregunta que te voy a hacer ahora. De estos 2 años largos, el día más complicado, más difícil, el día que llegaste a tu casa, te tiraste en la cama y dijiste, por fin, no doy más. La verdad que no porque estás enojado, sino porque fue apabullante, fue difícil transitarlo, tuviste muchos inconvenientes, pasó alguna cosa que no la podían resolver. ¿Cuál fue, Jorge? Mira, el momento para mí más angustiante era cuando tuvimos que disponer de distintas entradas a nuestro domicilio y veíamos que la posibilidad de morir estaba a la vuelta de casa, porque algo que era invisible a la gente nos amenazaba permanentemente. Entonces yo llegaba a mi casa, entraba por el garage, me mudaba de ropa, me limpiaba los zapatos con un trapo embebido en lavandina, porque fueron las cosas que nosotros decíamos como flexible y dinámico, que iba cambiando. Me duchaba y después ingresaba a mi casa, y el temor de llevar a esa casa la muerte, porque en realidad nosotros, en la época que te estoy hablando, es la época prevacunas, y nosotros tratamos de respetar absolutamente todo lo que se tuvo que hacer para esperar el turno que nos correspondía a la vacuna, respetando porque detrás de esto había un montón de gente. Y llegó un momento en que con la ministra nos sentamos a hablar y decíamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo improvisamos esto? Yo creo que la estrategia que montó Santa Fe y que la mostró a nivel del mundo, de demorar el ingreso del virus a la provincia para podernos equipar, para poder crecer en lo que eran las camas críticas, porque esto fue una pandemia que invasionó directamente en el tercer nivel de la atención, porque ingresaban directamente los pacientes a las terapias intensivas. Y llegó un momento en que dijimos, no lo vamos a poder lograr,
porque veíamos que ese 25.000 como número estimado por población crecía día a día, y hoy, con casi 800.000 casos, podemos contarlo. Y la angustia de enterarnos de que amigos, de que colegas habían dejado su vida y habían fallecido frente a esta pandemia que sin duda no nos vamos a olvidar, porque yo tuve una compañera de viaje que era una mujer excepcional, y cuando me dijo ¿qué hago? Le digo, te vas y te internás, y en 48 horas fallece. Son cosas que no solo me marcaron a mí, marcaron a la gente, esa mirada triste detrás de un vidrio, esa cosa que decíamos, ¿cómo mejorar esto? Hasta que fuimos conociendo, creo que fue la forma en que nos permitió la pandemia crecer, fue la forma en que la pandemia nos mostró que teníamos que ir modificando, y algo que tuvo este gobierno provincial del Ministerio de Salud, que siempre fue consultivo, Luis, siempre fue consultivo, y agradecemos siempre a los medios, porque fueron muy respetuosos con la palabra a utilizar al momento de transmitir algo, porque tenemos que llevar calma, tenemos que decir la palabra justa, no podíamos usar crítico. Uno decía, tengo el 99% de ocupación de cama. Yo decía, ¿qué es eso? Si supiera la gente que ese 99% era que me quedaba una cama, nos quedaba una cama en toda la provincia para internar en una terapia intensiva, realmente angustiaba y desvelaba, porque uno veía lo que se veía en el mundo, esas fosas comunes, ataúdes de cartón. Yo digo, esto nos tocará ver. Sin embargo, con el esfuerzo de todo un gobierno, con el esfuerzo de todo un pueblo santafesino y de los trabajadores voluntarios de salud, de seguridad, absolutamente todos abocados a algo que en realidad no necesitábamos. Porque esto algo caracteriza siempre a Santa Fe, Luis. Y yo viví la inundación del 2003, trabajando en el Ministerio de Salud, viví la inundación del 2007, y la solidaridad del pueblo santafesino es para sacarse el sombrero. Bueno, para que veas, la verdad que esta nota salió como un anexo, porque yo lo llamamos por varias cosas, sí, que creo que ahora vamos a encargarnos de preguntar con Alejandra y con Beba. Voy a hacerte escuchar y vamos a compartir esto. Está Graciela en línea. Graciela es una persona que le pusieron la vacuna como tantas otras, sobreviviente de COVID. Hola Graciela, buenos días, Luis te saluda. Hola Luis, un gusto charlar con vos y estar escuchando esta nota. Del otro está el doctor Jorge Prieto, está quien tuvo mucho que ver, muchísimo, como secretario de Salud de la provincia. Digamos que hay algo más que no agregamos, Jorge, que vos no empezaste la campaña, o sí, ya estabas como secretario de Salud, o no estabas. Fue cuando hubo el corrimiento que asumió la ministra. Claro, la ministra, nosotros asumimos el 18 de junio del 2020. O sea, la campaña de vacunación, por supuesto que la enfrentamos juntos. Claro. Nosotros en la pandemia, todo lo que te estoy contando, Luis, era pre-vacunas, porque la vacuna llega acá el 29 de diciembre, con estas 36.800 Sputnik que ingresan a lo que era la provincia, y decir, bueno, ¿cómo repartimos para 3,5 millones? Y la necesidad de poder decir cómo hacemos esta estrategia. La mirada siempre fue federal y apoyada desde el gobierno nacional hacia las provincias, y creo que esa conducción y esa rectoría del Estado tuvo que ver con el resultado que hoy estamos viendo, no solo en Santa Fe, sino en Argentina, con respecto a lo que fueron otros impactos a nivel mundial. Bueno, nos mandó un mensaje, Graciela, dice, soy una sobreviviente del COVID que me dejó secuelas que condicionan mi calidad de vida. La vacuna me dio esperanza. Gracias al personal de salud les debo mi vida. ¿Cómo fue, Graciela, aquello? Así escucha el doctor Jorge Prieto y después pueden charlar, aunque sea un instante. ¿Cómo fue, Graciela? Bueno, mi historia es la siguiente. En casa nos cuidábamos mucho porque yo soy una paciente de riesgo. Antes del COVID tenía la patología, asma grave. Entonces nos cuidábamos, pero el primero que trajo el COVID a casa fue mi hijo, y después fue como un efecto dominó, nos fuimos contagiando todos. Aparentemente lo estaba pasando, superando bien, pero empecé a tener fiebre y se me produjo una neumonía bilateral. Nunca me voy a olvidar cuando llegué a la guardia del Cuyen,
porque no podía respirar. Y en la parte respiratoria, bueno, me internaron, me hicieron una tomografía, se vio que tenía esa neumonía, esa expresión nueva que era para nosotros, esos pulmones con esa imagen de vidrio esmerilado. Y me internaron en el hospital Cuyen, necesitaba oxígeno. Se habló en ese momento de hacer prácticas que eran novedosas para tratar el COVID, como trabajar con células madres, viendo cómo uno evolucionaba. La verdad que uno cuando estaba internado, uno que lo vivió de adentro, a esa soledad del paciente con COVID. ¿Por qué? Porque uno se sentía como en la antigüedad, cuando a los leprosos se lo aislaban, así me sentía yo, que entraba todo el personal de salud, por supuesto protegido, veía como el médico entraba con su protección y antes de salir de la habitación se la quitaba y la desechaba. Era algo que dolía, porque uno se sentía realmente que estaba infectado con algo peligroso, no solo para mi cuerpo, sino para contagiar el cuerpo de otra persona. Bueno, y en esa soledad, lo que más me impactó fue el amor del personal de salud, porque no solo me trataban la parte clínica, sino que me trataban la parte emocional, porque todo el mundo trataba con mucho amor. Y eso fue algo que desbordó. Ahora, cuando terminó toda esta etapa del COVID, que yo quedé con esta secuela, no quedé desamparada, porque también me llamaron de la parte de neumonología del Hospital Cuyen para hacerme un seguimiento post-COVID, en el cual me hicieron todos los estudios pertinentes y entré en ese protocolo de estudio. Después llegó la vacuna. ¿Y por qué estoy agradecida a la vacuna? Porque cuando vino Omicron, yo me la contagié. Pero esa segunda ola de este subtipo del COVID me impactó de manera leve porque estaba protegida por la vacuna. ¿Cuál es el mensaje que quiero dejar yo a los antivacunas? Que se vacunen, porque no solo se protegen ellos, sino que ayudan a la comunidad para que no nos contagiemos. Hoy, desde mi punto de vista, ver que se cierre ese vacunatorio, a mí me queda en mi imagen, en mi retina, me vuelve a la memoria el hecho de las colas que había para vacunarse, la necesidad de vacunarse. Yo la primera vez que me vacuné, después que tuve el COVID, tuve que hacer una cola de 2 horas para poder vacunarme, y la hice, porque para mí en esa vacuna estaba la vida. Por eso quiero estar muy agradecida al gobierno de Santa Fe, porque fue una de las provincias en las cuales la vacunación se impulsó de manera más efectiva. Estoy agradecida a todo el personal de salud, a los que van desde abajo hasta la cúpula. La verdad que se encaró esta pandemia con mucha efectividad. Y yo quiero agradecerle al doctor que está escuchando, porque sé de su esfuerzo, sé de su gran manera que se ha ocupado y preocupado por esto. Y realmente ha perdido horas de sueños, porque no es solo esto, sino las camas de terapia intensiva y tantas cosas que había que resolver. Ya, cuando hablaba, ¿sabes de qué me acordaba? Cuando ese camión de oxígeno tuvo ese problema, que iba a cargar oxígeno y perdió toda la carga de oxígeno, y era necesario porque había gente que dependía de ese oxígeno para subsistir. Ese hecho y todas fue... esas cosas Perdón, había que... Graciela, ese hecho fue Sí. justo con el campeonato de Colón, porque estaba cubriendo el móvil, Ezequiel Zárate, eran como las 3 de la mañana, y quedó en lo que fue el arribo de los colectivos, del colectivo, del avión, y después se armó un gran lío ahí en la autopista, que repercutió más tarde en la llegada al hospital Cuyen. Lo recuerdo claramente. Jorge, ¿estás escuchando Sí, esto? tal cual. ¿Estás escuchando esto? ¿Podés saludarla a Graciela? Sí, a Graciela, primero agradecerle realmente que ella se encuentre bien y que nos esté contando esta historia de contención. Esta historia que cuenta ella, tenemos miles de historias para contar. Realmente creo que yo que tuve COVID previo a lo que fue la vacuna, la sensación que ella relata y lo que sabíamos de la enfermedad, Luis, era tan angustiante porque acá había que pasar el séptimo día donde el virus desaparecía y dejaba una cascada inflamatoria donde salíamos o pasábamos a un respirador.
Entonces, esa sensación que ella relata, esa falta de aire, creo que se veía acompañada y aliviada, por así llamarlo, por lo que se brindaba desde los efectores de salud, porque el médico y el enfermero fueron familia, fueron hermanos, fueron sacerdotes, fueron absolutamente todo, porque en ese momento la familia no podía acceder a la visita. Entonces quedaban solos en la terapia intensiva y la mano que acudía era el enfermero que estaba a las 24 horas, el médico que emitía una palabra, y creo que eso tenemos que valorarlo y la gente lo tiene que recordar, porque ese reconocimiento y reivindicación que se hacía con ese aplauso a las 21 horas, que se repetía todas las noches. Yo estaba ahí en esa época, iba todas las noches al molino y me quedaba y escuchaba y salía a los balcones del molino, escuchar ese aplauso que realmente emocionaba y nos quebraba, porque decíamos, nos están alentando, están reconociendo lo que se está haciendo por toda una provincia y por todo un país que está luchando frente a esta cosa que realmente paralizó el mundo. Bueno, están llegando tantos mensajes, tantos. Hay alguien que pide que escribas un libro con todas las historias, Jorge. Pues déjalo para más adelante. No creo que está en eso. Lo estoy escribiendo, estoy terminando, porque estas son las cosas que van a trascender a la pandemia. No tienen que ver con una gestión, tienen que ver con todas estas cosas, cómo fueron apareciendo las puebladas, cómo apareció, cómo defendía cada localidad que ese virus no llegara. Entonces nosotros hacíamos un parte epidemiológico que ustedes recordarán día a día, dibujando con autitos cómo se vehiculizaba el virus, dónde aparecían los primeros conglomerados o clúster en las localidades, y entonces el pueblo vecino, ¿qué hacía, Luis? Ponía una barricada de tierra para evitar que se ingresara. Era la forma que nos defendíamos. Nosotros repartíamos mercadería casa por casa para garantizar los aislamientos. Nosotros llegamos a hacer ir a tocar timbre en la casa para ver si se cumplían las cuarentenas, porque fue tal el miedo y el temor que nos denunciábamos de que alguien no cumplía la cuarentena y salíamos a hacer esa vigilancia epidemiológica. Todas estas cosas que hemos vivido, que hemos pasado y que me llenan de emoción, porque yo, en mi primer salida, yo lo describo así, salida al exterior fue ir desde aquí hasta mi pueblo a que mi madre vaya a ver las hermanas, y se tocaron a través de un vidrio, pasándose la mano y deslizándose. Y yo, qué necesidad y cuánto necesité yo como persona un abrazo, Luis. Yo soy sincero, un abrazo de lo que nos dábamos y de lo que compartíamos con amigos y con familia, porque aprendimos a saludarnos con los puños, con los codos, a saludarnos desde lejos, y eso fue una forma de vivir y transitar esta pandemia que sin duda emocionalmente nos marcó a todos. Sí, está contando cosas que por ahí parecían... No, es como que nos hemos olvidado, pero es verdad, nos dejamos de saludar. Era puñito, era con los codos, era otra vida. Sí, el abrazarnos también, el contacto físico. Y la forma de maquillarnos, yo digo, las formas nuevas de nuestros rostros públicos en el libro, eran los barbijos. Entonces vos tenías un barbijo de tu equipo favorito de fútbol, otro le ponías strass, otro lo hacían composé con su ropa. Eran nuestras formas nuestra nueva cara pública de presentarnos frente a la sociedad. Hay gente que sin barbijo no me saludaba, recién ahora me está conociendo mi cara. Yo fui muy respetuoso de eso, muy respetuoso de hasta último momento usarlo, e inclusive lo uso en algunos lugares donde no hay ventilación, por una protección personal y hacia los demás, porque hoy estamos transitando una etapa de la pandemia donde si bien no hay tantos COVID, hay procesos respiratorios que han recrudecido, que han reaparecido después de haber perdido el contacto, y por supuesto creo que fue la primera barrera que nos permitió luchar contra esto. Bueno. Y también tengo anécdotas, ¿no?, como el uso de ese barbijo y el mal uso, que yo siempre digo, he encontrado barbijos que tenían pegado hasta mosquito porque lo usaban en las motos, y bueno, eso atrapaba todo, decía, como viejo radiador, pero sin duda fue el mecanismo que nosotros utilizamos. Bueno, la nota derivó para otro lado. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausita que vos me vas a tener que soportar un instante, porque si no vamos a tener problemas con la estructura. Yo le quiero decir muchas gracias a Graciela. Un beso grandote. Testimonio que encontramos entre las decenas y decenas de mensajes. Gracielita, un beso. ¿Se fue? Bueno, gracias. Si me permite... No, estoy acá. ¿En qué barrio vivís de Santa Fe? ¿Hola?
¿En qué barrio vivís de Santa Fe? No, yo soy de Santo Tomé, del barrio San Martín. Dale. Más conocido por el barrio del Tanque porque tiene el tanque de agua. Bueno, y me voy también, no, ya sé que te querés pedir algo. Me manda una persona una foto de su abuela, 97 años, Irma, y me dice, ¿la podés saludar? Está escuchando. Ella fue a vacunarse el 17 de mayo del 2020. 97 años. Y para los que no la ven, está con su barbijo blanco en el asiento de atrás del auto. Seguramente el nieto o el hijo o alguien de la familia le sacó la foto. De estas historias hay un montón. ¿Y un audio? Y hay un audio que resume un poco todo lo que veníamos hablando, pero es una observación de una persona. Buen día. Qué raro que somos los seres humanos, ¿no? Hubo marcha por Vicentín, hubo marcha por esto, hubo marcha por el campo, la gente apoyando con banderitas, pero nunca vi nunca se hizo, digamos, una marcha para agradecer a la ciencia, a los médicos, a las enfermeras que arriesgaron su vida para atender a la gente. Para eso sí no hubo banderita. Hay de todo, hay de todo. Yo creo que la gente es agradecida igual, es muy agradecida. Lucas, lo que pasa es que podemos seguir porque si no... Vamos a darle a escuchar al doctor Prieto esto último. Graciela, te desligo ya de la nota. Muchas gracias por este testimonio tan hermoso, tan fuerte, tan interesante. Te queremos mucho, no te conocemos, pero seguramente quizás somos tu compañía diaria o de vez en cuando. No, sin lugar a dudas son mi compañía de todos los días. Mejor entonces. Muchas gracias, un beso. Bueno, un beso, gracias a ustedes. Bueno, y está Lucas con una enfermera. Con Emilio Chagüe. Luis, buen día para vos. Bueno, Emil, penúltimo día de la esquina encendida. ¿Alguna sensación con respecto a estas últimas 48 horas? ¿Te tocó estar desde los primeros días acá? Bueno, la primera es un poco de nostalgia por terminar esta etapa y después, bueno, con alegría de saber que se cumplió con lo que se nos había propuesto. ¿Cuál es la anécdota que vas a comentar el día de mañana a tus nietos, a tus hijos, que vas a recordar vos de este lugar? Y por ahí en ocasiones nos costó trabajar con mucha gente, mucha cola, mucha espera, nerviosismo. Esos momentos fueron como los que más recuerdo. Y bueno, y después sí también la parte gratificante que fue con los abuelos, que venían contentos, que lloraban, que aplaudían, y eso también se va a recordar muy bien. Gente que también en algún momento quería saludarlos, querías abrazarlos, y en ese momento no se podía, ¿no? Claro, en ese momento no podíamos ni tocarlos, o sea, era la vacuna y pase señora, y ellos nos querían abrazar, y bueno, cómo no estremecerse con esa reacción de la gente. Sí, la verdad que muy lindos recuerdos también nos dejó esto. No sé si Luis querés transmitir alguna consulta a Emil. ¿La tenemos ahí? ¿Está Emilce? Escuchando. Emil te saluda, Luis. Hola Luis Mino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto escucharla. Quiero ir a un punto especial. Sí. Por ahí meto la pata y no. ¿Estás casada? No, sí. ¿Tenés chicos? ¿Tenés chicos? No. Sí, tengo 4 hijas. Bueno, ¿mayores? Sí, 2 y 2. 2 mayores y 2 menores. No, alguna te dio, porque quiero llegar a eso, pero tenés que decirme que sí, que tenés nietos, ¿no? ¿Sí? Sí, también. Ahí llegué. Viste que esto hay que preguntar todo, porque en el final de la historia, contame si tus nietos decían, la Abu le pincha los brazos a todos, te lo contaban como la superhéroe. Primero decían que era doctora, primero decían, ay, mi abuela es doctora. Y después por ahí lloraban porque no quería que la vacune, y así, o sea... ¿Te tocó vacunarlo a alguno de tus nietos? Sí, a mi nieta de 7 años. ¿Ahí? Bueno, sí, ahí. Sí, acá en la esquina, sí. Cuando le tocó el turno, fue, y la ABU dijo... Cuando le tocó el turno, vinieron, hicieron todo el ceremonial, o sea, toda la parte del triage, de las preguntas que se hacían cuando ingresábamos al vacunatorio,
todo eso fue emocionante hasta el pinchazo. ¿Y la abuela se le cayó una lagrimita? Y sí, bueno, pero sabíamos que era para resguardar la salud de ella también. También un poco lo entendió, pero bueno, lloró. ¿Lloró? Bueno, ¿la vas a extrañar? ¿Vas a extrañar cuando te tengas que levantar pasado mañana? Y che, pero no tengo que ir a la esquina encendida. ¿Para qué lado vas a salir? Sí, vamos a extrañar el lugar, el grupo, o sea, el estar acá. Se extrañan las locaciones, por decirlo de alguna manera. Pero si bien yo sigo con la parte territorial, o sea, sigo con lo que es vacunación en territorio, vamos a extrañar el lugar, los chicos de desarrollo social que colaboraron con nosotros, los de limpieza, los profes de educación física. Bueno, acá todos en los momentos que había mucha gente, todos nos dieron una mano. Quiero darte un gran abrazo en nombre de todos. Yo cometería un error. Si me van ayudando los dos, está Jorge Prieto en la otra línea. Vamos a ver si podemos lograr todo. Jorge, kinesiólogos, radiólogos, ambulancieros. Digo, para no ir olvidando, seguro nos vamos a olvidar de alguno y nos va a costar mucho. ¿A quién vamos a seguir nombrando? A los médicos terapistas, a las enfermeras. ¿A quién más, Milce? ¿A quién más, Jorge? Así y los asistentes también. A todo el personal de salud, porque acá hubo esta gente voluntaria que nos cosía batas, que nos cosía barbijo, comunidades enteras que venían a brindar su ayuda. Yo creo que cuando uno enuncia y enumera a las personas, tengo que decir, toda una provincia estuvo de pie acompañando y todos los ministerios apoyando al Ministerio de Salud. Yo creo que esto fue un trabajo que lo logramos, y donde ustedes, Luis, donde la comunicación fue tan precisa y tan oportuna, que creo que fue una de las barreras de contención importante frente a la angustia que vivíamos todos, porque no se crean que no estábamos angustiados nosotros nos tocaba tomar determinaciones que por suerte eran todas consultivas. Digamos, acá armábamos un comité de expertos, buscábamos y aprendíamos del error que cometía otro país, o veíamos ese delay que había, decíamos, bueno, esto que está viviendo hoy Buenos Aires en 15 días lo tenemos acá. Lo que pasa es que esa globalización en su momento estaba parada, se habían desolado las rutas, se habían desolado los mares, no había nada, no había vuelos. Entonces, esa forma de contener es lo que nos permitió, en esta estrategia sanitaria, en una de las pandemias más largas que ha vivido la historia, poder equiparnos, poder capacitarnos, poder preparar recursos humanos que no lo teníamos porque el talento humano no existía como tal. Sin embargo, se hicieron cursos de capacitación, voluntariados, donde yo siempre digo en mi libro, de rojo, de verde, de amarillo, aparecían a ofrecer sus servicios. Abrimos un listado de personas y el gobierno nunca dudó, Luis, en lo que era la economía. Tuvo a disposición absolutamente todo. Nunca tuvimos un no con Sonia para decir esto no se puede hacer. Lo logramos entre todos, así que el agradecimiento no nos podemos olvidar de nadie. Esto va gratificando para todos, desde los terapistas hasta el que no fue terapista. Yo cuando voy a visitar las localidades, por ahí digo, qué coronarias tuvieron nuestros médicos del interior, ¿no? Porque gestionar una cama crítica era realmente un tesoro. Las camas que se desocupaban al principio eran por las personas que fallecían, no era porque se iban tantas personas de alta. Después sí, con el porcentaje de vacunación esto cambió el impacto, cambió el tipo de variante que teníamos desde el punto de vista de lo que hacía el virus. Entonces tenemos una variante Omicron que circula que prácticamente nos afecta muy poco, y esto se debe a dos cosas. Primero, a esa gran ola que tuvimos allá por el 14 de enero, con Omicron, con 14.000, 15.000 casos diarios, a lo que es el alto porcentaje que se alcanzó en esta provincia de Santa Fe, ¿no? Y esa imagen que mostrabas vos, porque tengo la posibilidad de verla, donde iba una persona mayor sentada detrás con su barbijo y su nieto conduciendo el auto, realmente nos gratifica y lo volvería a hacer con muchísimo gusto. Bueno, porque en su momento luchamos sin tener una sola vacuna puesta, y bajamos, acompañamos y estuvimos conteniendo en todo momento. Nos piden también que recordemos
a los empleados de servicio? Claro, exacto, también dice, no se olviden Por también a los supuesto. empleados de servicios. Todo lo que eran servicios generales, que eran voluntarios, porque aparte uno dice por ahí lo que hace servicios generales, todo el hospital, cuando uno habla de personal de salud, la salud se asiste entre todos. Hoy hablamos de una salud que se llama salud comunitaria, donde forma parte la comunidad en los centros de salud, y es la única forma en que vamos a poder hacer salud, porque ya lo decía en su momento Ramón Carrillo, tenemos que hablar de una medicina social donde impacte en el lugar y la respuesta esté inmediatamente en el lugar. Bueno, hagamos una cosa. Emilce, ¿vos estudiaste en Sagrada Familia? Sí, Bueno, dice una de tus compañeras, yo estudié con ella y estoy orgullosa. En la primaria, en Sagrada Familia, luchadora, gran persona, y cuando nos enteramos todo el resto de los compañeros que era la que estaba allí, estábamos muy felices de saber, Emilce es nuestra compañera, la enfermera que coloca las vacunas del COVID. Así que mirá las cosas lindas que pasan, me lo manda el Bueno, 451. Te quiero mucho, un gran abrazo. Gracias, Emilce. bueno, gracias Luis, que tengan buenas tardes. Emilce Echagüe, enfermera del vacunatorio de Esquina Encendida. Jorge, salió otro reportaje. Creo que impensadamente salió algo hermoso. La cantidad de gente, dice Luis, reagradecida a todo el personal de salud, a las personas que hicieron lo imposible y también a los que se quedaron en su casa cuidándose. Porque mucha gente no salió. Porque mucha gente no salió y fue responsable. Claro, cuando uno empieza a agradecer, debería entrar a mirar todos los ítems que hicieron posibles, como otros tantos también, alguna clandestina, alguna historia difícil de entender, hubo gente que no estaba de acuerdo, hubo gente que la pasó mal también, Jorge, económicamente, y que le costó muchísimo salir, y esto no tiene que ver con vos, sino con lo que padeció producto de la situación económica que se cayó de una manera muy fuerte. Es decir, todas estas pequeñas historias de vida hacen una realidad. No nos vamos a olvidar por mucho tiempo, por muchas razones de la pandemia, pero nos ha dejado un mensaje de enseñanza enorme. Te pido para mañana, no sé si será mañana, porque vas a estar muy ocupado, el reportaje se ha ido casi 40 minutos y valía la pena. Alejandra te va a decir las 3 preguntas que teníamos para hacerte, las vamos a dejar para otro momento porque no lo quiero mezclar con esto. ¿Cuál era? Es simple, pero lo queremos remarcar. ¿Cuál es la situación del Miray López con relación a las guardias pediátricas? ¿Cómo es la organización que pretende ahora el Ministerio de Salud? Y si corren o no riesgo puestos laborales de los trabajadores de la salud en el Miray López. Esa era una. La otra, la cantidad de chicos que están ingresando a las guardias pediátricas por cuadros respiratorios, a ver cuál es la situación. Hablando del COVID, ¿qué pasa con la vacunación para niños de entre 6 meses y 3 años, que es muy poca la cantidad de chicos que se están vacunando? Y una más que le sumo, porque recién surgía también la duda interna, es qué centros de salud de la provincia, y particularmente en Santa Fe, van a vacunar ahora contra el COVID, teniendo en cuenta que se cierran los vacunatorios, ¿no? Si va a ser seguro, calculo yo, el Semafe y otros lugares, otros centros de salud que van a estar habilitados. Jorge, nos habilitás una posibilidad porque no lo quiero mezclar. Vos no sabés la cantidad de mensajes de agradecimiento y aparte se va tan larga la nota que por ahí pierde el valor de estas últimas 4 preguntas. ¿Nos habilitás a llamarte mañana? ¿Podría ser? No hay ningún problema, Luis. Al contrario, quiero que esto también se aclare porque tenemos que llevar, así como hemos tranquilizado durante la pandemia, quiero tranquilizar, por un lado, el problema que estamos teniendo con lo que es la pediatría, que en realidad no es un problema desde el punto de vista económico, acá no hay duda en eso, sino simplemente es una estrategia sanitaria que tenemos que abordar porque no hay talento humano para poder ocuparse. Hemos tenido residencias totalmente vacías en lo que hace a especialidades básicas como la pediatría y la tocoginecología. Por otro lado, te voy a contar cómo está la situación de COVID. No nos preocupemos por el cierre del mega vacunatorio, porque la vacuna está disponible en todos lados, en todos los centros de salud, por la logística que tiene. Y por supuesto, con muchísimo gusto charlar y agradecidos como siempre, digo, porque estas oportunidades llevan tranquilidad, estas oportunidades nos hacen emocionar con algunas cosas que hemos vivido juntos y que ustedes la reconocen porque la han visto y bueno, creo que nuestra gente se merecía esto y si lo tenemos que hacer de nuevo lo haríamos
con exactamente lo mismo, y por supuesto hoy podemos decir y podemos criticar porque conocemos comportamientos. Antes lo hacíamos totalmente sin saber frente a qué estábamos. Para que tengas una idea, yo en parte de mi libro dice todo lo que era, lo que se hablaba y se decía, después se escribía y se transformaba en un protocolo, y ese protocolo había que cumplir. ¿Cuántas cuadras podías manejar? ¿Cuántas cuadras podías volver? ¿A qué hora salir de tu casa? Cosas que uno hoy lo reivindica en esto, porque lo vivimos y tal vez nos olvidamos, y otros tal vez lo recordamos con esta emoción como te la estoy contando yo. No quiero dejar de hablar de los que no están, de los que se fueron porque fue una pandemia dura, porque la vacuna de alguna manera llegó, pero iba llegando a ser aplicada en la medida que se iba pudiendo, y hubo mucha gente que además fue muy letal, en algún instante fue dificilísimo. Teníamos mucho miedo, mucha gente, muchos. Así que quiero recordar a los que perdieron a sus seres queridos, o a algún amigo, o algún familiar cercano. También para ellos, nuestro acompañamiento, porque hoy ya no están, y esto es producto de una pandemia que tiene lamentablemente este otro lado, el lado difícil de entender, porque uno no puede comprender que una enfermedad pueda quitar tantas esperanzas o tanta vida. Jorge, el mejor homenaje es sin querer. Pensábamos hacerte esta primera pregunta, pero después como mágicamente se dio por los mensajes de la gente, por lo que fue tus palabras, por lo que empezó a hacer. Dice, qué buen reportaje, agradecimiento eterno a toda la gente de salud, reconocimiento a cada uno de ellos, especialmente, elegí cualquiera, te puedo asegurar que hay más de 250, especialmente para mi hermana María, enfermera de ANEO del Iturraspe, que tuvo COVID en un principio y que quedó como secuela con una ACV, y sin embargo siguió adelante y salió adelante. Esto lo manda Rosana. Mirá lo que es contar la historia con una perspectiva alentadora, estando orgullosa de su hermana María, enfermera de ANEO del Iturraspe. Un abrazo, Jorge, lo mejor para vos, mañana hablamos. Que tenga buenos días para todo el equipo ahí. Mañana seguramente nos estaremos viendo en este cierre histórico que va a marcar emotivamente a todos, ¿no? Y a la vez una alegría de saber que estamos superando una etapa que esperemos que llegue a su fin, o que la Organización Mundial de la Salud así lo establezca. Chau, gracias. Y obviamente para los creyentes y para los no creyentes, el agradecimiento a Dios, que también ayudó mucho, porque hay que tener fe, seas creyente o tengas la fe en quien creas que hay que tener fe, o no la tengas, pero hay alguien siempre que te da un empujón, te acompaña o te ayuda. También para eso hay que recordarlo. Sí, un abrazo a todo el equipo por ahí. Estás en modo aire.